El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo a medianoche que viene a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Es bonito leerlo, es bonito decirlo, es bonito pensar que por el hecho de que yo soy católico lo creo. Es bonito el hecho de pensar que porque yo pertenezco a esta iglesia, que porque vengo a la Eucaristía todos los domingos, que porque estoy en la responsabilidad de creerlo por el hecho de ser cristiano católico, pues toca creerlo. Y de manera que si uno pregunta: ¿ustedes creen realmente que cuando uno le pide a Dios, Dios les concede las cosas? Entonces uno dice: sí. ¿Y qué tan convencidos estamos de eso? ¿Qué tanto hemos experimentado también esa misericordia y ese amor de Dios? Y yo quisiera que viéramos, habláramos de 3 cosas muy importantes. La primera tiene que ver con la forma como yo oro. La forma como yo oro. La segunda tiene que ver con esa intención que yo tengo al orar. Y la tercera tiene que ver con la intercesión. Entonces, comencemos por la primera. Acuérdenme las otras 2 porque de pronto en medio de la homilía se me van perdiendo, se me van cruzando los cables. Bueno, ¿cuál es la primera? La manera como
como oro. La segunda, la intención que yo tengo cuando oro. Y la tercera tiene que ver con la intercesión. Bueno, ¿por qué a veces Dios le hace pensar a uno que las oraciones que uno le eleva al Señor no son escuchadas por Dios? ¿Por qué a veces uno siente que esas oraciones Dios no las escucha? Tal vez porque soy egoísta cuando oro. Tal vez porque aquí toco una partecita del segundo tema, mi intención al orar es cumplir mis caprichos, mis deseos, lo que tal vez realmente no me sirve. Vuelvo otra vez a la primera. ¿Cómo ora usted? ¿De qué manera ora usted? ¿De qué manera oramos? Porque yo también me incluyo. No, como ese es padre, ese ya sabe orar. No, es que el punto no es cuántas palabras bonitas digo yo cuando oro, cuántas cosas bonitas digo yo cuando me dirijo al Señor, sino de qué forma lo hago. ¿Cómo me expreso yo con el Señor? ¿Con qué tanta sinceridad yo lo hago? ¿Y en función de qué? Muchas veces sucede que cuando yo oro, siempre estoy pidiendo para mí, Señor, dame tal cosa, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, consiénteme, Señor, yo soy tu hijo, Señor, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro, Señor, esto no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué esto? Señor, esto tampoco me gusta, yo no quiero esto, deme tal cosa. Y entonces a veces me vuelvo egoísta y me olvido de que si yo le pido algo a Dios en función de mi felicidad, en función de mi ser como cristiano, ese ser cristiano no se construye solo. Ese ser cristiano no se construye solo. Usted puede ser muy feliz, pero si esa felicidad suya es egoísta, entre paréntesis, y no hace felices a los otros, pues obviamente esa felicidad se va a truncar. Porque a veces estamos orando y hablando y en función de nosotros. Entonces aquí viene el ejemplo muy bonito que dicen, bueno Señor, hace 3 meses que yo te estoy pidiendo el carro último modelo, ¿y qué pasó? ¿Es que usted no me escucha? Porque yo hace rato le estoy pidiendo eso. Ya van 3 meses. Y yo estuve toda la Semana Santa ayunando. Y el carro no ha llegado. ¿No les ha pasado que de pronto han pedido cosas así y uno se pregunta como que, bueno, ¿y qué pasó? Es que yo qué? ¿Dónde estoy o qué? A veces, si estamos atentos a esa voz de Dios, tal vez a veces Dios nos va a poder responder, mire, si yo no le he dado ese carro, es porque usted es muy imprudente, es porque usted se pasa siempre el semáforo en rojo. Y yo sé que si yo le hubiese dado ese carro el día siguiente, la semana después, me estaría pidiendo otro. O tal vez me estaría pidiendo por su salud. O tal vez le estaría tocando la puerta a San Pedro. Perdón el ejemplo, ¿no? Eso no es solamente como para entender, ¿verdad? Es solamente para entender. Eso no pasa aquí. No, eso no pasa aquí. Y a veces creemos que todo lo que yo pido, porque me gusta, porque lo deseo ya, porque es el caprichito, porque mi amigo lo tiene, yo también lo quiero tener, cuando realmente no es tan necesario, se convierte en una oración egoísta. Y entonces la forma como yo oro es egoísta. Todo para mí. No estoy diciendo que ustedes no oran por los demás, no. Yo no estoy hablando de los feligreses de San Bonifacio. Yo estoy hablando de la gente, ¿no? De la gente
No, de mí también. Y a veces no oramos por los demás. Tal vez porque no somos lo suficientemente conscientes de que yo también soy feliz cuando el que está a mi lado es feliz. ¿No le ha pasado a usted que de pronto llega triste a su casa, triste al lado de su familia, al lado de sus amigos, de los suyos, y ven de pronto que alguno de ellos está tan feliz, tan contento, tan alegre, que usted se le olvidó el problema que tiene? O que tal vez usted le dio como ese deseo de compartir ese problema y el consejo le llegó y se resolvió. Usted también es feliz porque el otro lo hace feliz. Porque el otro es ayuda para usted. Porque el otro es hermano suyo. Porque el otro es un cristiano que quiere ser cristiano, como usted. Como todos nosotros. Entonces, cuando pedimos egoístamente las cosas, estamos pensando en nuestra propia felicidad y de pronto llegamos a actuar como el fariseo que llegó a orar y decía: Señor, gracias porque soy más feliz que tal persona. Gracias porque soy más que tal persona. Gracias, Señor, porque no soy como él, porque no soy como ella. Gracias porque me has hecho feliz a mí y estoy contento. ¡Ja! Y los demás se pierden. Y la fraternidad se pierde. Y el amor empieza a cambiar de ser altruista a ser egoísta. Y entonces saltamos a esa segunda parte. Hablamos sobre la intención. Cuando la intención está acompañada o está contaminada de egoísmo, pues obviamente, aparte de que voy a querer todo para mí, voy a empezar a sentirme mal con Dios, a ponerme furioso con Dios, porque Dios no me da lo que yo quiero, y entonces yo me vuelvo ese niño rebelde, esa niña rebelde, esperando que Dios me responda según mi forma de pedir. Y con respecto a esta intención, cuando la intención que yo tengo al pedir o al orar tiene que ver con mis caprichos, tiene que ver con mis deseos, tiene que ver con lo que a mí me gusta, pues ese egoísmo se va a reflejar en mi forma de ser, en la forma como yo actúo, en la forma como yo voy a orar, en la forma como yo voy al templo, en la forma como yo acompaño la Eucaristía, en la forma como yo hago alguna oración. Dicen por ahí que a un cristiano se le ve de lejos, sin esperar que hable, ya uno sabe si ese cristiano es un cristiano de verdad, por la forma como se comporta, porque la manera como se comporta ya refleja las intenciones que ese cristiano tiene. Si ese cristiano tiene malas intenciones, yo sé, perdón la expresión, que no somos tontos y nos damos cuenta cuando alguien tiene la intención de hacer el mal por la forma como mira, por la forma como camina, por la forma como se mueve, a veces por las palabras que dice. Entonces ya uno sabe en cierto modo esa persona qué tipo de cristiano es, no con la intención de juzgar, no con la intención de decir: ah, mire, ese es así, ¡ja! Ya lo he visto varias veces, y ese que viene ahí, cada vez que se pone zapatos rojos, no con el ánimo de juzgar, pero uno sí siente a veces el ambiente con el que una persona viene, a veces uno sí siente la intención con la que una persona, ¿no le ha pasado? ¿No le ha pasado que de pronto cuando usted está en su casa tranquila o tranquilo y llega su esposo a la casa y usted le mira una cara diferente y usted dice: ya fue aquí, ya sé qué me va a decir? Y ya usted se prepara, ¿sí o no? O la esposa, cuando llega a la casa. Bueno, no le echemos la culpa a los esposos y las esposas, porque el hijo. Los papás ya saben, los hijos, con qué intenciones a veces vienen a pedirles las cosas.
Cuando vienen así todos buena gentes, todos tranquilitos, así como todos, sí, que unas ovejitas vienen a pedirle algo al papá o a la mamá, es porque ya el papá o la mamá saben que... Y ahora quién sabe qué va a pedir. Y quién sabe para qué. No le va a contar a uno, es lo que uno piensa, ¿no? Esa intención se refleja, esa intención se siente. Ojalá que usted, delante del Señor, tenga la intención de ser un cristiano de verdad, tenga buenas intenciones, no sea egoísta. Venga a pedir sí para usted, pero también para sus hermanos. Porque ahí es donde uno se da cuenta que la felicidad no es solamente mía, la felicidad se comparte. El amor de Dios no es para que Él mismo o Él solo lo viva egoístamente, Él nos lo comparte. Y el amor está hecho para compartirse, para compartir. Ahora piense usted un poquito, en lo profundo de su corazón piense, su actitud como cristiano, ¿qué da a entender a las demás personas cuando lo ven a usted hablar? Cuando lo ven a usted hasta caminar, cuando lo ven a usted dirigirse verbalmente hacia alguien, cuando usted está de mal genio, cuando usted tiene impaciencia, ¿qué refleja usted? ¿Qué clase de amor refleja usted? Y les voy a compartir algo con respecto al mal genio, hablando de esto, y no me malinterpreten. El apóstol San Pablo dice que el mal genio o la rabia no es pecado, la ira sí. Pero el mal genio no es pecado porque a veces es un impulso que llega de momento por cualquier cosa que le produce a uno de pronto una actitud así de mal genio. El pecado está en actuar con mal genio, en no respirar primero, en no controlarme primero, en no... Espere un poquito antes de que yo me equivoque. Antes de que yo diga... Ustedes saben qué significa eso, ¿no? Antes de que yo diga el abecedario al revés. El pecado está en actuar con mal genio. Porque obviamente ese impulso a veces llega y uno, según el temperamento de los seres humanos, cada uno tiene un temperamento diferente, pero hay personas que se sobresaltan mucho más rápido que otras. El pecado está en dejarse llevar por ese impulso y con ese impulso acabar con todo el mundo. Eso es pecado. Y bueno, cerrando un poquito acá el paréntesis. Cuando usted está de mal genio, cuando usted está indispuesto, cuando usted está triste, ¿qué tipo de cristiano refleja usted en su casa? No le eche la culpa a su esposo, no le eche la culpa a su mujer, no le eche la culpa a sus hijos, no le eche la culpa al vecino que se porta mal, no le eche la culpa a la vecina que le tira el gato en el parque suyo para que... Bueno, no hablamos de eso. Mírese usted, ¿qué actitud tiene usted? Y esa actitud que usted tiene, diciéndose cristiano, refleja sus intenciones cuando ora. No quiere decir que no sean sinceras, claro, pero en cierto modo uno también se pone a pensar, si yo siempre actúo consintiéndome a mí, cuidándome solamente a mí, hablando solamente de mí, pues obviamente la oración va a tender a consentirme también a mí y a encapricharme con Dios. En el Evangelio escuchábamos que cuando el Señor le enseña a sus discípulos orar el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro no se escucha, dame el pan de cada día y perdona mis ofensas, así como también ellos me perdonan a mí.
y no me dejes caer en tentación. Punto. Él da una oración, enseña a orar en comunidad. Enseña a orar en comunidad. Danos, Señor, el pan de cada día, porque si ese pan lo tengo solamente para mí y el que está ahí al lado está aguantando hambre, va a ver que yo tengo pan y que yo no le voy a dar, ahí comienzan los problemas. Porque yo asumo que es un buen cristiano y tiene que aguantarse, pero no todos son buenos cristianos y se aguantan. Pero por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener una actitud de compartir. Danos, Señor, el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. El Señor enseña a orar en comunidad. Obviamente, cuando un hijo de Dios, de manera muy personal, también se acerca a Dios para orar, tendrá sus intenciones, tendrá sus motivaciones. Pero oren por las cosas que son, oren por lo que realmente falta. Usted puede venir a pedirle a Dios por muchas cosas que usted quisiera tener, pero ¿cuántas veces ora usted por su familia? ¿Cuántas veces ora usted por el ambiente de trabajo en el que usted vive? Señor, dame esa licuadora que yo estaba mirando. Un regalo para mi esposa, Señor, esa licuadora tan hermosa que yo vi. Le llegó la licuadora, se la puso en la cocina de su esposa. Muy contenta ella en el momentico, pero la relación sigue la misma. La relación sigue igual. Las peleas de siempre. Que en esa casa ya no se dialoga, sino que se dialega. Entonces estamos olvidando lo que realmente es importante. A veces con una conciencia un poco materialista nos dirigimos a Dios: Señor, dame esta cosa que necesito, dame esta cosa que necesito. Y le pedimos muchas cosas a Dios, pero no le pedimos al Dios de las cosas que venga a acompañarnos. Le pedimos a Dios todas las cosas que tiene, pero no le pedimos al Dios de las cosas que venga a nuestra vida y que nos enseñe a aprovechar esas cosas que tenemos. Que nuestra intención cuando nos acerquemos a Dios sea pensar no solamente en mí mismo, sino también en nosotros, pero a pedirle las cosas que realmente importan. Porque yo le pido cosas a Dios, pero esas cosas no me van a hacer feliz cuando yo no le pido a Dios que venga y me haga feliz Él personalmente, a mí, y en mí también a los que están a mi alrededor. Y el tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? Ya estábamos hablando de eso. La intercesión. Si estuvimos atentos a la primera lectura, ¿qué historia nos cuenta? Estaba Dios con el deseo de destruir a Sodoma y a Gomorra. Estaba Dios con el deseo de desaparecer de la faz de la tierra a esta ciudad. Y uno dice, bueno, ¿y no es que Dios es misericordioso? ¿Y no es que Dios es amoroso? ¿Y entonces por qué iba a desaparecer? Bueno, ya vamos para allá. Y Moisés le pide al Señor, Abraham, perdón. Gracias, muy bien, muchas gracias. Abraham le pide al Señor, Señor, si hay por lo menos 50 justos, ¿tú dejarías esa ciudad tranquila? Y el Señor, ¿qué le dice? Si hay 50 justos, no la destruyo. Pero Abraham dijo, bueno, ¿y qué tal si faltan 5 para esos 50? Y el Señor le dice, si hay 45, no la destruyo. Y el Señor, ¿qué le sigue diciendo? Abraham, ¿qué le sigue pidiendo? ¿Y qué tal si hay solamente 40? Señor, perdone que yo le moleste, perdone, no se va a poner bravo conmigo, no se ponga furioso conmigo. Pero si solamente hay 40, Señor, perdón que esté rogándote tanto, pero si solamente hay 30,
Señor, perdón si yo te molesto nuevamente, pero si solamente hay 20. Y miren que esas personas no eran ni siquiera familia de Abraham, no era ni siquiera el pueblo escogido por Dios, que el mismo Dios con Abraham iba a formar. No era de la familia de Abraham. Era un pueblo pecador. Y Abraham está intercediendo por ese pueblo que Dios iba a destruir. Señor, ¿y si solamente hay 10? ¿Qué dijo Dios? Si solamente encuentro 10, no lo destruiré. Ustedes conocen cuál es el final. El punto es que hay muchos, tal vez hermanos nuestros, cristianos separados, sin el ánimo de juzgar obviamente, que dicen que la Virgen María, ¿qué cuento tiene con nosotros? ¿Qué sentido tiene pedirle a una mujer si está Dios a quien nosotros le pedimos las cosas? Si está Dios. Pero si el mismo Dios escuchó a Abraham cuando estaba orando por esas personas que él ni siquiera conocía, que eran pecadores, paganos, Dios lo escuchaba, ¿cuánto no escuchará Jesús a su propia madre? Si usted tiene una intención, ojalá pongan en las manos de María. Ella sí sabe cómo entregarle, cómo decorarla y adornarla para que Jesús la escuche, para que Jesús la reciba, porque ella sí lo conoce. 30 años estuvo viviendo con Jesús, creo que tiempo suficiente para conocerlo. Hablando de la Virgen María, también hablemos de nosotros. Nosotros estamos llamados a ser intercesores por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que no se acercan a Dios, por aquellos que tal vez acercándose a Dios no tienen una vida cristiana sincera. Entonces viene la oración: Señor, yo te entrego a mi mujer, ilumínala o elimina. No, entiendo. Señor, yo te entrego a mi comadre, a mi compadre. Señor, llévatelo para no mandártelo. Bueno, el punto es que hablamos nuevamente de la intención al interceder. ¿Usted qué intención tiene cuando intercede por los demás, cuando ora por los demás? Obedeciendo a su capricho tal vez, a su egoísmo, a la envidia que le tiene esa persona, obedeciendo tal vez a la rabia que le tiene esa persona, obedeciendo tal vez al resentimiento, al rencor que tiene con esa persona. Porque si usted está obedeciendo ese sentimiento cuando ora por alguien o cuando ora por usted, posiblemente Dios no lo escuche. Posiblemente Dios no lo escuche. Porque tal vez uno con resentimiento va a pedir el mal para esa persona. No quiere decir que cuando yo ore, yo sea todo amor con aquel que me ofendió, todo amor con aquel que me hizo mal. Porque a veces no pasa, ¿verdad? Pero el esfuerzo que yo tenga por desearle el bien a quien me ha hecho mal, tiene un mérito muy grande. Tiene un mérito muy grande. Y el mérito es que usted va a estar contento, feliz y tranquilo con Dios, porque su vida es esa, la que usted tiene, no la de la persona con la que usted está resentido o resentida. Y la intercesión hace cosas muy grandes. La intercesión hace cosas muy grandes. Tal vez usted ha orado por una persona que está enferma y quién sabe si por esa oración que usted hizo, esa persona se sanó. Porque eso pasa. Eso ha pasado. Una vez un misionero contaba, ya termino con esto porque... Una vez un misionero contaba que estaba en una misión tal vez como en el África o algo así,
Y él decía que él tenía que desplazarse de un pueblito a otro, que el camino era como unos 2 o 3 días más o menos de trayecto. Y resulta que el pueblito de donde él venía confiaban tanto en él que le dieron el dinero como que del banco, una cosa así, de una entidad que trabajaba tal vez en ese pueblo, y lo mandaron con él, porque confiaban en él. Y como él sabía el riesgo que corría, pues obviamente empezó a orarle al Señor, a pedirle a él que lo defendiera. Y con toda la confianza siguió su camino. Por el camino se encontraba con algunas personas quizás. Y llegó un momento en el que él tenía que pasar la noche, acampó en un lugar, pasó la noche. Al siguiente día se encontró con un grupo de personas que venían en sentido contrario. Pasada la noche, nuevamente él acampó en un lugar. Al día siguiente muy temprano, cuando él iba a comenzar su camino, se acercó una persona herida. De una manera muy furiosa y le preguntó que qué hacía él, quién era él, de dónde venía él, por qué él estaba ahí, que cómo había hecho él para estar tan custodiado. Y entonces este misionero le pregunta, bueno, pues yo vengo solo, yo estoy solo, yo no, me enviaron solo. Entonces le preguntó, bueno, ¿y usted por qué dice eso? Porque yo no entiendo qué es lo que usted me está diciendo. Entonces este hombre llorando empezó a contarle, lo que pasa es que desde hace 3 días estábamos planeando asaltarlo a usted, quitarle la vida para robarle ese dinero, porque era mucho. Pero anoche, mientras, el día anterior, ese grupo que se cruzó, éramos nosotros para ver usted con quién venía. Y esperamos a que llegara la noche para llegar a su tienda, asaltarlo y posiblemente quitarle la vida. Y yo era el que estaba encargado de informar. Yo era el informante, el que estaba como mirando a dónde era que usted estaba acampando. Yo me di cuenta dónde fue que usted puso su tienda, llamé a todo el mundo para ir a hacer lo que teníamos que hacer. Y nos encontramos con que 17 hombres estaban armados alrededor de su campamento sin entender por qué. Entonces, los que habían confiado en mí casi me matan, pero me escapé. Me dejaron herido, me escapé. Y ahora que lo alcanzo, por eso le pregunto, porque a mí me parece impresionante que eso pase. Resulta que este misionero estaba contando esa historia ya cuando regresó. Él era, creo que era americano tal vez, y estaba en una conferencia contando lo que le había pasado al grupo de oración al que él pertenecía. Entonces, alguno de los que estaba dentro de la conferencia levantó la mano y le preguntó, ¿y eso en qué fecha fue? ¿Eso qué día fue? ¿Cuándo fue que eso ocurrió? Entonces él, revisando su agenda, dijo, eso pasó el día tal del mes tal. Entonces el señor de allá, el que levantó la mano, se puso a llorar, porque dijo, ese día un grupo de personas, 17 en total, nos reunimos a orar por la misión que usted estaba desempeñando en ese lugar. Esto pasó de verdad. Esto pasó de verdad. Usted no está obligado a creerlo. El que está obligado a creerlo fue el que vivió la experiencia, porque él no puede decir que no. Pero yo lo creo porque yo sé que Dios hace cosas como esas. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Tocad y se os abrirá. Amén.